Shalom, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo acá en YouTube y también y primeramente en Zoom, o sea, los que están presentes conmigo acá, como siempre digo, además los que estarán viéndonos en Zoom. El estudio de hoy volvemos a Romanos, ¿ok? Capítulo 5 esta vez. Vamos a poner la 15 quise decir, no 5 15. Ahí tenemos en la pantalla el capítulo de hoy. Vamos a borrar marca que hago aquí. All right. Capítulo 15, que en hebreo es como si dijéramos en español 9 y 6. En vez de 10 y 5, pues en hebreo lo hacen así para evitar poner un número que parezca aquí, que parezca el nombre de Yah. Entonces, en vez de poner Yod-G, por ejemplo, para el 15 y el 16 también, pues lo ponen así. En vez de decir lo que parecería decirse en español 10 y 5, pues ellos ponen 9 y 6. Pero eso significa 15 en nuestro idioma. ואנחנו היכולים חייבים אנחנו לשבור את רפיונות בלתי יכולים, ולא לחרצון לנפשנו. Y nosotros, los que somos más firmes, debemos sobrellevar las debilidades de los no firmes y no agradarnos a nosotros mismos. Esa introducción del capítulo 15 es muy similar a la a un capítulo anterior, ¿verdad? El mensaje es el mismo de este verso en particular. Y es el mensaje que sienta las bases para el entendimiento de todo el capítulo también. Capítulos que los teólogos y los maestros de Biblia cristianos han torcido o han malentendido o han tergiversado, como si estos capítulos estuvieran hablando en contra de la ley, en contra de la Torá, en contra de la obediencia a los mandamientos del Padre. Es todo lo contrario. Estos mandamientos, estos capítulos incluso refuerzan la importancia de la observancia de los mandamientos de nuestro Padre. Lo que pasa es que el apóstol, el enviado Shaul, habla de cierta manera o escribe de cierta manera que se presta a esas interpretaciones equivocadas. Pero una vez que tenemos el contexto, ya lo hablamos la vez pasada, de qué se trata el tema, que se refiere prácticamente y principalmente a los problemas que había en aquella comunidad de Roma de comer carnes ofrecidas a ídolos o no comer. Ese era el dilema. Comer o no comer a estas carnes porque fueron ofrecidas a ídolos. Y está hablando de carnes limpias, porque está hablando de entre creyentes que es observante de la Torah. Bueno, pues lo mismo se diría de lo que dice sobre la observancia de días santos, etcétera. Y nosotros, los que somos más firmes, fíjense lo que le está hablando a los que son más firmes en la asamblea, en la congregación. Debemos sobrellevar las debilidades de los no firmes y no agradarnos a nosotros mismos. La tendencia de algunos hermanos a veces es cuando llega un hermano nuevo y tiene una idea diferente, ¿verdad? Ya esto es un poco repetición de lo que hemos dicho antes. Tienden a, como quien dice, a caerle encima, ¿verdad? A refutarlo inmediatamente, etcétera. Y eso está diciendo Shaul que no debemos hacer. No, los que ya estamos firmes en la enseñanza, ¿m? Debemos sobrellevar las debilidades de los que no están firmes todavía y no agradarnos a nosotros mismos. El mensaje del verso 1 es sencillo, elemental, no hay mucho que explicar ahí. Sigue diciendo, pues cada uno de nosotros agrade a su prójimo para bien, para edificación. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, hermano? Generalmente es natural en el ser humano que queramos agradarnos a nosotros mismos. Por supuesto, nadie quiere agraviarse a sí mismo, nadie quiere molestarse a sí mismo, nadie quiere perjudicarse, ¿verdad? Lógico.
Todos queremos agradarnos a nosotros mismos. Y eso, cuando se lleva a un nivel normal, pues no hay problema con eso. Pero el consejo aquí es que cada uno debe agradar a su prójimo para el bien de su prójimo, para edificación de su prójimo, para edificación del hermano nuevo que entra a la asamblea y dice cosas que no son correctas, ¿verdad? Pues en vez de caerle encima, me refiero, cuando digo caerle encima, me refiero a empezar a debatir con él y decirle, no, 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 así no es la cosa, está mal. No, hay que sobrellevarlo y dejar que la persona por algún tiempo pues escuche y siga escuchando sin que tengan que refutarlo. ¿Ok? Eso es importante, hermanos. Eso es más importante de lo que muchos parecen entender. Porque, dice el enviado Shaul, porque el ungido no se agradó a sí mismo. Y ese es nuestro ejemplo, ¿no? Antes, como está escrito, y los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Eso es una cita de las escrituras antiguas que Shaul aplica aquí al Mesías. Los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Entonces, debemos llegar a un punto, hermanos, en nuestro nivel espiritual, en nuestra relación con el Padre y con el Mesías, en que podamos fácilmente, sin inmutarnos y sin enojarnos, recibir incluso insultos, incluso refutaciones, ¿verdad? De personas que dicen que estamos equivocados y empiezan a refutarnos. Si son personas hermanos, porque si es un adversario, pues quizá la cosa es diferente. Pero si son hermanos, que se da también entre hermanos que trata de refutarnos a algún punto, ¿verdad? De enseñanza que ellos lo ven diferente, entonces pues no hay que inmutarse por eso, no hay que enojarse, no hay que disgustarse por eso, incluso si nos insultaran. Generalmente no nos insultan, ¿verdad? Pero si así fuera. Porque, verso 4, todo lo que fue escrito de antaño para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y por el consuelo de las escrituras tengamos la esperanza. Fíjense qué lindo, todo lo que fue escrito de antaño, o sea, en la antigüedad, fue escrito para nuestra enseñanza. Por eso es que tenemos la Sagrada Escritura, el Tanaj, la Torá, los escritos mesiánicos, las cartas paulinas, como le llaman generalmente, ¿verdad? Todo eso fue escrito en la antigüedad para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y por el consuelo de esas escrituras que estamos estudiando, tengamos esperanza. Ahora, lo triste es que muchos no estudian. El problema es que muchos creyentes, cuando ya han recibido una buena dosis o una buena cantidad de verdad, de enseñanza, pues de pronto se descuidan y no siguen estudiando. Y entonces, ¿de qué le vale esas maravillas de escrituras que tenemos en las Sagradas Escrituras si no la estudian? Eso es importante. Entonces, para nosotros fueron escritas estas escrituras. Vamos al verso 5. Vamos a ir corriendo un poco porque entiendo que el capítulo puede ser largo. Y el poderoso de la paciencia y el consuelo les dé que entre ustedes sean unánimes, según Yahoshua el ungido. ¿Cuál es el deseo el ruego aquí del enviado Shaul? Que se nos dé que seamos unánimes. Fíjense que está hablando de un don, ¿ok? El poderoso de la paciencia y el consuelo les dé. Es un don del poderoso. ¿Cuál es el don? Que seamos unánimes, que estemos de acuerdo, ¿verdad? En la enseñanza, en el sentimiento, en el amor de unos con otros, etcétera, y en el interés de servir al Padre, en el interés de servir al prójimo también, porque aquí estamos para servir al prójimo, no solamente para servirle al Padre, ¿verdad? Y al Mesías. Claro, el Padre primero y el Mesías después, pero después de eso pues vienen nuestros hermanos de la fe y después de nuestros hermanos viene el público en general y todos merecen esa
ese servicio que le prestemos, ¿verdad? A través de las buenas obras, a través de la enseñanza, a través del consuelo, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de edificar a los demás. Y vamos al verso 6. Para que con un espíritu y una boca glorifiquen al Todopoderoso, Padre de nuestro amo Yahushua el ungido. Fíjense qué clase de meta, hermanos. Qué clase de meta, qué clase de objetivo. Que glorifiquemos al Todopoderoso con un espíritu y con una boca. Claro, eso es una manera un poco extraña de hablar, ¿verdad? O con una boca, claro. Todos, cada uno tiene su boca, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que hablemos lo mismo, ¿ok? Que hablemos lo mismo y con el mismo espíritu de amor, de comprensión para los demás, de respeto para los demás, etcétera, etcétera. Y con eso glorificamos a nuestro Padre. Y glorificamos también a nuestro amo. ¿Quién es nuestro amo? Yahushua, el Mashiach, el ungido. ¿Y por qué es nuestro amo? Porque nos compró. ¿Con qué nos compró? No con dinero ni con monedas, sino con su sangre, con su vida que entregó por nosotros, con su cuerpo que entregó para el perdón de nuestros pecados. Verso 7. Por eso, miren qué fundamental esto. Acéptense unos a otros, como también el ungido nos aceptó, para gloria del Todopoderoso. ¿Ven? Este capítulo puede ser quizá muy elemental para muchos hermanos que ya llevan mucho tiempo estudiando, ¿verdad? Pero aun cuando llevamos mucho tiempo estudiando las Escrituras, aun cuando llevamos muchos, incluso algunos muchos años sirviéndole al Padre y estudiando, etcétera, y enseñando, hay veces que no hacemos esto, que dice ahí, aceptarse unos a otros. Y alguien pudiera decir, ¿usted quiere decirme que tengo que aceptar a esa persona que es así, 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 que no me gusta, que es malcriado, por ejemplo? Oh, eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues trate de ayudarle a cambiar. Haga lo que usted pueda para ayudarle a cambiar. Y hay veces que es difícil, lo sé, es difícil a veces ayudar a otros a cambiar. Eh, en más de una ocasión me han pedido consejos sobre qué hacer con alguien que se ha puesto como enemigo nuestro. O sea, dame un segundito. No es que nosotros tengamos enemigos, pero si alguien quiere ser nuestro enemigo, pues es nuestro enemigo. Entonces, un vecino, por ejemplo, a veces hasta un hermano, pero es muy raro que tengamos hermanos como enemigos, rarísimo. Pero puede ser que haya algún vecino ahí que se ha vuelto enemigo suyo, o que a usted no le cae bien o algo así. Y más de una vez he dado este consejo a personas que me han preguntado sobre eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, para empezar, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero para empezar, siempre ayuda esto que le voy a decir. Hágale un regalito, sencillo. Puede ser una fruta. Si usted tiene en su patio frutas, ¿verdad? Coja uno, dos o tres o cuatro frutas si son pequeñas, como mangos, por ejemplo, que aquí abundan. Échelo en una bolsita y regáleselo a esa persona. Y repita eso por lo menos 3 veces. ¿eh? Con distintas cosas, ¿no? Hágale otros regalitos otro día. Y háblele palabras lindas, bondadosas. Hermano, son pocos los que se resisten a esa táctica. Son pocos los que no responden a esa táctica. Eso funciona, hermanos. Hágale un regalito a su adversario y se derrite. No es de una vez, ¿verdad? A veces toma tiempo. ¿m? Pero se lo va a ganar. De hecho, en el contexto en que yo di ese consejo la primera vez, fue cuando dijo, alguien me consultó, no puedo mencionar nombres, pero son personas reales. Tu fulano de tal es mi enemigo, ¿qué puedo hacer para librarme de mi enemigo? Quizás si le hace esa pregunta a un
Ahora estos individuos que hay hoy día que se dedican a matar gente, pues le dice, quizá le diría, pues métele un tiro, disparo. Eh, discúlpenme que todavía tengo esa ronquera. Bueno, pues no se logra nada con eso, con esos consejos que da por ahí. Y la primera vez que di ese consejo fue que lo que empecé a decir fue en ese contexto de alguien que me dijo, ¿cómo me libro de ese enemigo vecino mío? Y ese fue el consejo, sencillo. Hágale un regalito. Después de un tiempo, hágale otro regalito. Y después de un tiempo, hágale otro regalito de distintas cosas, ¿verdad? Y hermano, eso funciona. No, quizás no funciona siempre, pero sí funciona. Esa persona va a empezar a bajar la nota, ¿verdad? De ser adversario suyo. Bueno, es un consejito sencillo y elemental que quizá a alguien le parece poca cosa, pero yo les aseguro que funciona. Verso 8. Y yo digo que Yahoshua, el ungido, fue hecho ministro de los hijos de la circuncisión, eso quiere decir de los circuncisos, por causa de la verdad del Todopoderoso para confirmar las promesas a los padres. Yahoshua fue hecho ministro. Hoy día esa palabra está mal utilizada en la cristiandad. Ministro. Hmm. Se dice que un ministro es un pastor, pero de cierta categoría, un poquito más allá de pastor. En algunos casos he escuchado a alguien que le dicen pastor, lo llama pastor fulano, y él dice ministro. He oído eso una vez. Ministro, no es pastor. O sea, que el ministro es superior al pastor. Hermanos, qué equivocados están. Es todo lo contrario. El ministro es el que sirve, el sirviente, el servidor. Es menos que el pastor. Y eso es lo que se hizo el Mashiach. ¿Eh? No se hizo un supervisor, no fue hecho, quiero decir, al nacer como hombre, no vino a ser un rey, no vino a ser un gobernante, vino a ser un ministro, un siervo, un sirviente. Es básicamente lo mismo. De los hijos de la circuncisión, eso quiere decir de los judíos, de los circuncisos, por causa de la verdad del Todopoderoso, para confirmar las promesas de los padres, a los padres. O sea que el Mesías tenía que nacer dentro de la familia de Abraham. Si no, no cualifica, no vale. Tenía que nacer dentro del pueblo judío, hebreo, ¿ok? Y así fue, así fue. Y se hizo hombre, pero no un hombre, digamos, en alturas de encumbradas, ¿verdad? De mando, de gobierno, etcétera. No, un hombre sirviente, servidor de los demás, en este caso de su pueblo judío. Y sigue diciendo, y para los gentiles que glorifiquen, y para que los gentiles glorifiquen al Todopoderoso por su misericordia, como está escrito. Y continúa en el verso siguiente. Por eso, o sea, en la siguiente línea. Por eso te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Los goyim, es decir, los gentiles, los de las naciones. El Mesías se hizo accesible a ellos también por medio de sus discípulos para esto, para que los gentiles glorifiquen al Todopoderoso también por su misericordia. ¿Ok? Porque si no hubiera llegado el Mashiach, si no hubiera nacido como hombre del Mashiach para cumplir la misión que el Padre le encargó, entonces los gentiles nunca habrían tenido entrada a esta salvación, a este privilegio de gobernar con el Mesías cuando Él venga, cuando vuelva, ¿verdad? O ya vino. Pero a ellos les fue dada también esta gracia, esta misericordia de llegar a ser hijos del Todopoderoso también a través del Mesías Yahushua. Y por eso es que aquí habla de los gentiles que glorifican al Todopoderoso por su misericordia. De hecho, muchos de nosotros hemos sido gentiles, quizá no sé cuántos, quizá algunos son de descendencia literal del pueblo hebreo, ¿verdad? De los hebreos. Otros que no tienen ninguna relación literal o
genética con los hebreos, pero al aceptar al Mashiach, vienen a ser injertados al tronco de Israel. Y esa es la gran bendición y por la cual glorifican los gentiles al Todopoderoso. Y verso 10, otra vez él dice, alégrense gentiles con su pueblo. Fíjense, alégrense gentiles con su pueblo. O sea, el pueblo del Todopoderoso es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Los gentiles son llamados a injertarse ahí, en ese pueblo, y alegrarse junto con ellos, con su pueblo. Y otra vez dice, alaben a Yahweh todos los gentiles y ensálcenlo todos los pueblos. Fíjense, hermanos, cómo la cristiandad, este verso nos muestra cómo la cristiandad ha tergiversado el mensaje de Todopoderoso para los gentiles. ¿Qué dice ahí? Alaben a Yahweh todos los gentiles. ¿Alaben a quién? A Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? El Todopoderoso de Israel, a quien Él les reveló su nombre, Yahweh. Y están enseñando ellos eso al mundo. Los maestros de Biblia están enseñando eso al mundo. Los discípulos del Mesías, supuestamente discípulos del Mesías, están enseñando eso al mundo. Alaben a Yahweh, todos los gentiles. Lo primero que hicieron fue quitar el nombre de Yahweh de la Biblia. Bueno, no de la Biblia original, pero de las traducciones. Perdón. Ustedes saben que en las Biblias evangélicas, por ejemplo, protestantes, como lo dicen otros, este, quitaron el nombre de Yahweh y lo sustituyeron con una palabra extraña que se lee Jehová. Esa palabra no existe en hebreo. Pero peor que eso todavía han hecho otros que aún eliminaron la palabra Jehová. De las traducciones me refiero de las revisiones que se han hecho de la Biblia más recientes. Eliminaron la palabra que se supone que sea el nombre del Padre y ahora lo llaman el Señor. El Señor. También le llaman Dios. Nombres que no son nombres, son simples títulos. Que cualquiera es el Señor. ¿Eh? Cualquiera, un hombre cualquiera por ahí se le puede decir el señor Pérez, señor Rodríguez, señor fulano de tal. La palabra señor no es un título divino. Muchos están engañados con ese detallito. Entonces, no están cumpliendo esto que dice ese salmo. Alaben a Yahweh todos los gentiles. ¿Y cómo lo van a alabar si no se le enseña cuál es su nombre? Y no solamente lo del nombre, no se le enseña tampoco cuáles son los mandamientos del Todopoderoso, lo que Él requiere de los gentiles, de todo el mundo. Entonces, está fallando en eso. No estoy hablando de la gente en general, sino de los maestros. Y tampoco todos, ¿verdad? Hay muchos maestros que están enseñando la verdad y están enseñando lo correcto, pero hay muchos otros que que se han desviado de esa manera que estoy explicando. Ahora, el verso 12 dice, y otra vez Yeshayahu dice, habrá una raíz de Yishai y se levantará para regir a los pueblos. En él los gentiles esperarán. Ahí está la profecía de Yeshayahu, que le cambiaron el nombre a Isaías, ¿verdad? Lo modificaron más bien a Isaías. Pues habló y predijo acerca de una raíz de Yishai. O sea, lo que llaman también a Yishai lo llaman Isaí, o en otras versiones de la escritura lo pone como Jesé, no tiene nada que ver con Yishai. Pero de todas maneras, pues, lo importante de este verso es que está diciendo que el gran profeta Yeshayahu, uno de los más grandes profetas de Israel, predijo que se levantaría de Yishai. Yishai es el de que dio descendencia al rey David, o sea, dio origen al rey David y que esa descendencia de David se levantaría para gobernar, para regir a los pueblos y todos los gentiles esperarían en él. Hermanos, todo eso se ha cumplido, todas esas profecías se han cumplido ya literal y directamente en el Mesías Yahushua de Nazaret. Todavía hay algunos que no han entendido eso. Y peor todavía hay algunos que aún después de haber creído eso lo han abandonado. Peor, pero ese es el Salvador del mundo, hermano. Yahushua, no hay otra cosa, no hay otro nombre dado
bajo el cielo a los hombres, por el cual podamos ser salvos, dijo el apóstol, solamente el nombre del Hijo del Todopoderoso, Yahoshua. Y verso 13, y el poderoso de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por poder de espíritu de santidad. Esas son exclamaciones del anhelo que tenía Shaul, de que sus lectores, ¿verdad? Sus hermanos que leían sus cartas, llegaran a ese entendimiento y a ese consuelo de las escrituras. El verso 14 dice, fíjense que vamos rapidito porque queremos dejar tiempo suficiente para que los hermanos que están acá conmigo en directo, en vivo, puedan participar también al final con sus propias opiniones, comentarios y preguntas. Verso 14. Y también yo mismo conozco de ustedes, dice Saúl, mis hermanos, que también ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y pueden aconsejarse unos a otros. ¿A quién se dirige él cuando dice estas cosas? A los creyentes de la congregación o asamblea de Roma, a los romanos. Y fíjense qué lindo testimonio presenta el apóstol aquí en su carta respecto a estos hermanos que están llenos de bondad, dice. Esos son ejemplos para nosotros, hermanos, llenos de todo conocimiento. Otro ejemplo excelente. Y que pueden aconsejarse unos a otros. Eso es lo que está diciendo ahí. No, no está hablando de reprenderse unos a otros. No está hablando de hablar mal unos de otros. ¿M? No está hablando de insultar unos a otros. Está hablando de aconsejarse unos a otros. Si algún hermano está haciendo algo malo, pues ya ustedes saben la enseñanza del Mesías sobre eso. Uno va y lo aconseja y trata de ayudarle a cambiar. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo aquí otra vez. Eso se repite bastante en los escritos de Shaul. Verso 15. Pero más francamente, en parte les he escrito, mis hermanos, para hacerles memoria por la gracia que me es dada del Todopoderoso, y continúa en el verso 16, para ser ministro de Yahoshua el ungido a los gentiles, administrando la buena noticia, lo que dicen en griego al evangelio, a la buena noticia del Todopoderoso, para que sea la ofrenda de los gentiles agradable, santificada con espíritu de santidad. Así que ese es el ministerio de Shaul. Se fue el ministerio de Shaul. Ese debería ser nuestro ministerio también, hermanos. Administrar la buena noticia del Todopoderoso a los gentiles, o sea, a los que no conocen esta verdad, y que eso sea agradable para y redunde en beneficio de ellos. Verso 17. Por eso tengo que enorgullecerme en el ungido Yahushua en las cosas que se refieren al poderoso. Y sigue el verso 18. Porque no osaría hablar de algunas cosas que no haya hecho el ungido por mi medio para la obediencia de los gentiles, con palabras y con obras. Otras palabras está diciendo en este verso que todo lo que él dice, Pablo, Shaul, todo lo que él enseña, todo lo que él escribe, no son cosas que ha hecho él por sí mismo, no son logros propios de él, en otras palabras, sino que son cosas que ha hecho el Padre por medio del ungido, por medio del Mesías, ¿ah? A Shaul, y por medio de Shaul a los gentiles. O sea que esto es una secuencia de canales de bendición. ¿Eh? El Mesías fue el canal de bendición de parte del Padre para el pueblo de Israel. De entre ese pueblo de Israel, el Mesías escogió una serie de discípulos y los hizo canales. Él fue canal para ellos y él los hizo canales para los gentiles, canales de bendición, canales de enseñanza, canales de ilustración para que ellos puedan crecer en el conocimiento y no solamente en el conocimiento, sino más importante todavía en la obediencia a la verdad, en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre. Por eso dice,
para la obediencia de los gentiles con palabras y con obras. ¿Ok? O sea que la obediencia no solamente no ha de limitarse a palabras, ¿verdad? Es decir, yo hago esto, yo hago lo otro, sino a obras, a demostrarlo. ¿Cómo? Pues por medio de nuestras obras, de nuestra vida, por medio de nuestra conducta sana y y amigable, etcétera, etcétera. Todas las buenas cualidades que nos enseña la palabra. Eso es lo que se refiere a nuestras obras, conducta. Verso 19 es una continuación, ¿verdad? Sigue diciendo, con poder de señales y prodigios, por poder del Espíritu del Todopoderoso, tanto desde Jerusalén como por los alrededores de Iluricón, he llenado todo con la buena noticia del ungido. Claro, eso no quiere decir que todos nosotros vamos a poder hacer eso, ¿verdad? Quizá hagamos muy poco de eso que menciona ahí. Pero él tuvo ese gran don y privilegio de recibir la capacitación para hacer señales, quiere decir, milagros y prodigios, lo mismo, por poder del Espíritu de Todopoderoso. ¿Cuáles son las señales que hizo Saúl? Válgame, hermano, ustedes saben, sanó enfermos, más o menos similar a la obra del Mesías. Sanó enfermos de distintas cosas, de distintos padecimientos, incluso de ciegos, etcétera, etcétera. ¿Eh? E incluso resucitó muertos, no que él resucitara muertos, sino que fue usado por el Padre para resucitar eh, muertos en cierta ocasión. Todo eso sucedió, esas son las señales y prodigios de las que él está hablando aquí. Y dice que él ha llenado todo con la buena, todos esos sitios que menciona en el pasaje, con la buena noticia del ungido. Así que Shaul, Pablo, hizo una obra extraordinaria que nosotros no es para que nosotros simplemente hablemos de eso y contemos de verdad la historia, sino que tratemos de imitarlo también. Tratemos de hacer algo similar. No quiere decir que, o sea, es una meta grande. No vamos a poder alcanzar todo lo que él alcanzó, pero tampoco lo vamos a lograr si no lo intentamos. O sea, que debemos siempre tratar de imitar. Eso lo va a decir un poco más adelante. Imitar al Mesías y nosotros debemos imitarlo a él. No nos adelantemos, vamos a verlo próximamente en un pasaje. Verso 20. Pero de esta manera me esforcé en proclamar la buena noticia, la besorá, el evangelio, no donde fuese nombrado antes el ungido, por no edificar sobre fundamento de otro. O sea que trató de diversificar el ministerio. ¿Eh? No iban a juntarse todos los 12 apóstoles, por ejemplo, los 12 enviados para ir al mismo sitio a, a enseñar y a levantar asambleas o congregaciones, no, sino que cada uno se fue por su sitio, cada uno fue a un territorio diferente y así pues se esparció más rápidamente la buena noticia del Mesías. Entonces lo que está diciendo en este verso es que él no va a ir a trabajar en un lugar donde ya otro de los apóstoles trabajó y logró levantar grupos allí, congregaciones. Eso es lo que está diciendo en el verso 20. Verso 21. Sino como está escrito, a quienes no les fue anunciado de él, verán, y quienes no oyeron, entenderán. En otras palabras, unas palabras un poquito enigmáticas, ¿verdad? En otras palabras, él está diciendo que él prefería ir a lugares donde no se había predicado o proclamado la buena noticia. Personas que no conocían nada de esto. Ahí era donde él prefería ir. Tuvo muchos problemas por eso. No fue fácil. Y ustedes saben la historia, pero es un ejemplo para nosotros también. Irnos a predicar, a proclamar las verdades de la palabra a personas que ya conocen la escritura. Bueno, no es que sea malo, pero no es tan provechoso como ir a enseñarle a otras personas que no conocen las verdades que el Padre nos ha revelado. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Verso 22. Por eso también he sido impedido muchas veces de ir a ustedes. Está diciendo, yo quisiera ir a ustedes a visitarlos, pero como me tengo que encargarme de esta obra, pues no he podido hasta ahora, ¿verdad? Ir a visitarlos. Eh,
verso 23. Pero ahora no teniendo más lugar en estas regiones, o sea, ya cumplí mi misión en estas regiones y deseando mucho yo ir a ustedes desde hace muchos años, el verso 24. Por eso cuando parta para Sefarad, iré a ustedes, porque yo espero que pasando los veré y que seré llevado de ustedes allá. Si antes, si antes hubiere disfrutado de ustedes un poco. Hago una pausa aquí para aclarar que Sefarad, fíjense que en aquellos tiempos, en el siglo I y antes también, pero en este caso en el siglo I, se llamaba Sefarad a esa región de lo que ahora se llama Europa, el continente europeo, se llamaba Sefarad a lo que ahora se llama España. Y primero se llamó Hispania. ¿Ves? Casi lo mismo. De Hispania viene España. Así que en aquel tiempo ya existía España. Ok. Es un interesante que mencionen este país, que es nuestra madre, como dice, ¿verdad? La madre, ¿cómo es que dice? La madre patria. Para nosotros los hispanos, ¿no? España es nuestra madre patria. Y ya en el siglo I, Saúl llegó a ir allí, a ese país, a proclamar la buena noticia. Pero sigue diciendo, verso 25, pero ahora yo parto hacia Jerusalén para ministrar a los consagrados. O sea que antes de ir a España, él iba a ir a Jerusalén, a ministrar a los consagrados. Otras versiones traducen a los santos, ¿verdad? Pero eso en hebreo se dice que, míralo aquí, Kedoshim. A Kedoshim son los santos, pero no me gusta esa traducción porque últimamente como diríamos, se ha tergiversado el sentido de esa palabra. Por ejemplo, en ciertas religiones le llaman santos a los que supuestamente están en el cielo, que seres humanos que murieron y que están en el cielo, esos son los santos. No, hermano, nada que ver con eso. Los santos son los que están vivos aquí todavía, pero que son consagrados. Esa es la mejor traducción de esa palabra. Los consagrados o los dedicados a la obra del Padre. Así que él quería ir primero a Jerusalén para después ir a España y en ese viaje hacia España pasaría entonces por Roma para visitar a sus hermanos allá. Verso 26. Porque quisieron Macedonia y Acaya hacer una colecta para los pobres de los consagrados que están en Jerusalén. O sea, ¿por qué quería Saúl ir a Jerusalén? Para llevarles una donación, una ofrenda que habían dado los hermanos de esas regiones, Macedonia y Acaya, para los consagrados de Jerusalén. Y así lo hizo, él fue allá y le llevó muchos productos agrícolas mayormente, que donaron, que donaron los hermanos. Discúlpeme, tengo que tomar un poquito de agua. Mm. Bueno, verso 27. En verdad les agradó, hablando de la donación, de la ofrenda que le llevaron, y son deudores a ellos, porque ni si a los gentiles se les dio parte de sus bienes espirituales, ellos deben también servirles a los carnales. Esta enseñanza es sencilla. Y alguien le llevó a los gentiles la bendición del evangelio, de la buena noticia. Entonces es justo que los gentiles compensen, ¿verdad? A sus maestros con algún bien material. Eso es lo que está diciendo ahí. Y eso fue lo que él hizo. Llevó ese cargamento de bendiciones hacia Jerusalén de parte de los gentiles, de parte de los romanos, en este caso. Verso 28. Por eso, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré por ustedes a separar España. Otra vez menciona España. 29. Yo sé que cuando vaya a ustedes, lleno de la bendición de la buena noticia del ungido, llegaré. O sea, que yo no voy a ir a ustedes a pasar el rato, a disfrutar, a hacer fiesta, nada de eso. Dice que llegará lleno de la buena noticia, de la bendición de la buena noticia, que ahora todo el mundo conoce como el Evangelio.
Y ese era su tema todo el tiempo. Verso 30. Pero yo les ruego, mis hermanos, por nuestro amo Yahushua el ungido y por el amor del Espíritu, que cooperen conmigo con las oraciones por mí al Todopoderoso. Y sigue diciendo, verso 31, para que sea librado de esos incrédulos que están en Yahudá y que mi servicio, que es para Jerusalén, sea aceptable a los consagrados. O sea, él tenía esas dos preocupaciones. El padre lo librara de los Yahudim, de los judíos que lo perseguían y querían matarlo, y que a su vez los gentiles estuvieran, no necesariamente los gentiles, al contrario, en este caso eran hebreos, creyentes en Yahushua, que también estuvieran, dice que satisfechos, ¿ve? Que fuera aceptable la ofrenda que les llevaba y el mensaje también que les llevaba a los Yahudim que habían creído en el Mesías. Por eso le llaman los consagrados. Y verso 32, para que llegue a ustedes con gozo por la voluntad del poderoso y sea recreado con ustedes. O sea, repitiendo, ¿no? De que después que vaya a Jerusalén y les entregue esa bendición a nuestros hermanos yahuditas, entonces vendré a ustedes, a Roma, y me seré recreado con ustedes. Y el poderoso, este es el colofón. Y el poderoso de la paz esté con todos ustedes. Amén, que quiere decir así sea. Entonces, queridos hermanos, fíjense que la lectura de este capítulo un poquito largo, ¿verdad? 33 versos tiene y por eso pues traté de avanzar un poco para no hacer demasiado largo el tema, ¿verdad? Especialmente la grabación. Y ahora pues terminamos, dejamos de compartir la pantalla y nos despedimos de nuestros queridos hermanos de, vamos a decir, de internet, ¿verdad? Que nos están viendo acá mediante este vídeo. Hasta la próxima semana. Espero que me acompañen también la próxima semana, el próximo viernes en la noche, con la consideración del capítulo 16. O quizás demos otro tema, a veces cambiamos y damos otro tema para variar, ¿verdad? Para variar un poco la nota. Pero puede ser que entremos al capítulo 16. Ahora lo que queda en el día de hoy, cuando estamos grabando esto, es que los hermanos que deseen participar de la discusión, o sea, de agregar comentarios o experiencias, incluso hacer preguntas o agregar experiencias propias que tengan de alguna manera que ver con este tema, pues que lo puedan hacer en lo que nos queda de el tiempo de la reunión de hoy. Así que con esto nos despedimos hasta la próxima de nuestros queridos hermanos de YouTube. Hasta la próxima con la bendición del Todopoderoso. Shalom.